Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando al cantante Dimash Kudaibergen interpretando la canción Ópera 2. Conocer a Dimash fue un antes y un después literalmente. Estoy cada vez más ansioso por reaccionar a la canción que sigue. Hoy vamos a reaccionar a Ópera 2, que es la que me dijeron que seguía más o menos en la cronología. Y ya luego de esta no sé a cuál voy a reaccionar porque tengo todas las recomendaciones muy empatadas. Así que díganme por favor en comentarios cuál es la canción que sigue. Les recuerdo que en la cajita de descripción dejo el enlace al canal de Dimash para que se suscriban. Y no perdamos más tiempo y vamos allá. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Bien, hasta acá está cantando un speech level, no es una breathy voice porque no tiene aire, se escucha el cierre cordal perfecto, pero ya vemos que no está pesando los graves, sino que se los escucha muy livianitos. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все. Un do 6, ya sabemos que él todavía tiene resto y se está escuchando súper timbrada la voz, súper brillosa, nada de constricción, está todo súper liberado, un sonido divino. Si aún no te suscribiste, podés hacerlo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda con el sistema de recomendaciones de YouTube. Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Me gustó mucho en ese interludio, en ese pedacito que hubo solo de instrumental, toda la performance de él, digamos, todo ese drama que le metió que justamente me hizo acordar a Lara Fabián, que ella tiene mucho de eso, y me han comentado ustedes que él era fanático de ella, así que ahí vemos un poquito de todo eso de no relajar el personaje, digamos, y seguir metido en la canción. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем простить. Только я знаю, как после меня станут ветра глазей. Como siempre, la gama de registros y colores, cómo hizo un pecho con línea lírica, súper profundo, hermoso, y ya ahora va a pegar el salto nuevamente. Dos cosas para mencionar en ese pedacito. Fíjense que cuando está en la nota más aguda en el vibrato, está moviendo un poquito la cabeza como para acompañar el vibrato, cosa que no es necesaria.
Y no creo que él la necesite tampoco, pero me llamó la atención. Y luego alejó el micrófono de golpe y se escuchó que se fue como diciendo, no estoy haciendo playback, esto es real. Subió medio tono, hizo una modulación y subió medio tono más. ¡Wow! Con un staccato súper controlado, impecable, impecable. Ya sabemos la técnica que tiene y él es muy consciente de eso. Él conoce todo su registro, conoce su voz a la perfección y por eso es que puede hacer esto. Fíjense lo definidas que están las notas. No es que él tira la nota y la ubica, sino que la clava directamente. Tiene una afinación perfecta. Es maravilloso. ¡Wow! ¡Qué show! ¡Qué show! Cómo conecta con la gente y tipo hacía la miradita de sí, va medio tono más, impresionante. Llegando a un re sostenido, impresionante, súper liviano, súper libre. La verdad, maravilloso, maravilloso como ya sabía que iba a ser. Como les dije, lo que me llamó la atención fue el movimiento de cabeza en el vibrato, que en una de las del medio hizo el vibrato, pero no movió la cabeza, por eso sé que no es necesario en él. Posiblemente por una cuestión de lo que son las vibraciones, está en una nota muy alta y quizá el movimiento lo está ayudando con los resonadores y demás, pero me gustaría seguir viendo esto en el resto de los videos para ir evaluando si es algo que él hace naturalmente siempre o si fue algo justamente ahora que le salió en esta canción. Muchas gracias por haberme recomendado esta canción y por acompañarme como siempre en este camino con Dimash. Realmente me dijeron, una vez que arranques con él no vas a poder parar, y tienen razón, es una adicción. Lo que les comentaba, es muy consciente él de lo que es su voz, de cómo articularla para llegar a cada lugar. No me canso de decir que es una clase de canto, es un deleite escucharlo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Díganme por favor cuál es la siguiente canción de Dimash a la que debo reaccionar. Si conocen otro artista al que también crean que tengo que reaccionar, me lo dejan en comentarios también. Si aún no se suscribieron, por favor pueden hacerlo dándole clic al botón rojo y activando la campanita para enterarse de cada vez que suba un nuevo video. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.